Siempre es un gusto saludarte y darte la bienvenida a nuestro estudio de la lección de Escuela Sabática. Avancemos con la lección número 5 titulada Todo para gloria de Dios. Empecemos diciendo qué sección abarca el estudio de esta semana. En cuanto a la primera carta a los Corintios, esta sección abarca del capítulo 8 hasta el capítulo 11, versículo 1. Es la sección que Pablo está aquí mencionando en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. Así inicia esa sección. Toma en cuenta que él sigue respondiendo entonces algunas preguntas que le han enviado, que le hicieron llegar sobre ciertos temas. Y en este caso, el tema importante es el asunto de los ídolos, una vez que ya atendió el tema importante que vimos la semana anterior, que fue el asunto de la inmoralidad, del pecado en la iglesia. Ahora nota cómo él desarrolla sus respuestas. En la sección ya específicamente de respuestas a estas preguntas, a estos cuestionamientos de los corintios, Pablo tomará del capítulo 10, del versículo 1 al 22, para decirles que está prohibido comer alimentos sacrificiales en los templos paganos, que no hay que hacer eso. Les pide a los corintios que dejen de hacer eso. En su segunda respuesta, ahora en los versículos 23 hasta el 11.1, él les va a hablar de que estos nuevos alimentos, pero que ya son vendidos en el mercado, sí pueden comerse, pero en conciencia, es decir, teniendo cuidado de quién está presente, qué se dice cuando se come esto, y teniendo allí toda una serie de argumentos respecto a el cuidado de lo que es el testimonio, y también, por supuesto, estar seguros de lo que estamos haciendo, que ya no es lo mismo que estar participando en un culto pagano. Pero antes de dar esas respuestas, el apóstol Pablo usará el capítulo 9 para defender su autoridad apostólica, lo cual demuestra que los corintios, si querían hacer caso a Pablo, primero tenían que estar seguros de que él tenía autoridad para hablarles sobre esto. Y por eso es que Pablo dedica buena parte del capítulo 9 para decirles, mi autoridad viene de Dios, soy un apóstol, y lo que tú puedes ver ahí con más calma, para entonces proceder a decirles, esto se puede, esto no se puede, esto conviene, esto no conviene. Y ya comenzando con el capítulo 8, versículo 1, el apóstol Pablo les dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Nota que nuevamente va a hablar del conocimiento, una palabra que va a usar mucho en Corintios, pero aquí como un aspecto o en un sentido negativo, porque el conocimiento que ellos dicen tener, que se enorgullecen de tener, es un conocimiento que los envanece. Esta palabra la estudiamos la semana pasada y decíamos que realmente significa hinchar, inflar. Están inflados, están hinchados, están creídos, están siendo muy orgullosos con este conocimiento. Y por eso también decíamos la semana pasada que en el capítulo 13 de Primera de Corintios Pablo dirá, el amor no se envanece, no se hincha el amor. Si realmente ustedes estuvieran practicando el amor, no serían así. Por eso el apóstol Pablo contrasta el conocimiento con el amor. Dice, el amor edifica. Y eso también tiene relación con el 10:23 cuando Pablo dirá, todo conviene, pero no todo edifica. Así que Pablo está emprendiendo aquí un camino para explicar cosas muy importantes, pero pone de entrada lo que es más importante. Lo más importante es el amor. ¿Cuáles son algunas de las actitudes y conceptos equivocados de estas personas, de los corintios que estaban yendo a comer carne sacrificada a los ídolos en los templos paganos? Bueno, para empezar, digamos que participar en ese tipo de banquetes era algo normal en la antigüedad. De hecho, también digamos que este tipo de reuniones se podían hacer de carácter privado. Era como ir a casa de algún amigo y participar de estos rituales en alguna forma también. Y es posible que varios de los corintios en su vida pasada, en su vida antes de convertirse al cristianismo, hubieran practicado esto como lo más normal. El problema es que ahora siendo cristianos siguen viendo lo normal o siguen haciéndolo como si fuera algo correcto. Ellos dicen, tenemos conocimiento y eso es importante, el conocimiento de que los ídolos no son nada, así que ir a esos templos tampoco es malo, es una comida con amigos, no es que vaya a adorar a los ídolos, simplemente estoy conviviendo con las personas que propician momentos como estos para la convivencia. Es más, no me hace daño, soy fuerte. ¿Has escuchado a alguna persona que dice algo semejante? En una ocasión escuché a una persona decir que él usaba joyas, él y su esposo usaban joyas, pero dentro de su casa, porque ellos entendían que de afuera eso podría causar algún problema para la gente débil, que no entendían por qué hacían ellos eso. Bueno, a ellos no les hace daño, ellos no son más fuertes. Y el problema es no si son fuertes o no más fuertes, sino que se creen más fuertes, están envanecidos, tienen más conocimiento que otras personas, así que hay personas a las que no les hace daño algunas cosas, por malas que parezcan, ya que ellos tienen mucho conocimiento. El problema no es el conocimiento, el problema es la actitud, una actitud equivocada. Miren otra actitud que ellos tenían equivocada. Ellos pensaban que los que habían sido bautizados y participaban de la cena del Señor no corrían peligro alguno de caer.
Tienen un concepto erróneo de esto, un concepto casi mágico. Si ya soy cristiano y participo de los rituales de la iglesia cristiana, pues eso me protege también de los ídolos, es lo que parece dar a entender el capítulo 10 en la primera parte. Pero Pablo les dice muy claramente que también el pueblo de Israel estuvo participando de cosas muy especiales. Bebieron hasta de la roca que salió agua, que representaba a Cristo, y aún así cometieron graves errores. Así que el asunto no es lo que comes o no comes en la iglesia, si eres en el Señor o si eres bautizado. El asunto otra vez es la actitud. Pablo les dice, participar en rituales paganos equivale a tener comunión con los demonios. Es así de claro. Por eso en esta sección, específicamente los versículos del capítulo 10, versículos 14 al 22, Pablo les va a decir que no deben ir a esas reuniones, a esos cultos. Es como tener comunión con los demonios. Y esto es otra vez un contraste porque participar de la cena del Señor equivale a tener también comunión, pero no con los demonios, sino con Cristo. Es decir, ustedes no pueden tener comunión con los demonios y con Cristo. Si están con Cristo, participen de la cena del Señor. Si están con los demonios, entonces vayan a esos rituales. Obviamente no tenían, entonces ¿por qué ir? Así que Pablo esta vez establece ciertos principios que aquí enumeró algunos. Ofender a otros en el nombre del conocimiento y la libertad evidencia no comprender la naturaleza de la ética cristiana. Nota esto. La ética cristiana no brota del conocimiento, sino del amor. Te sientes fuerte, crees que los ídolos no son nada y no te hace daño ir a donde convives y tienes comunión con los demonios. Bueno, ten cuidado porque estás usando mal tu libertad. La ética cristiana no es que sepas mucho o que tengas mucha libertad. Y puedes tener ambas cosas. Dios se puede dar conocimiento y puedes tener la libertad que Dios nos ha dado desde el principio. Pero es el amor lo más importante. Por amor, yo no iría a esos lugares. Por amor a Dios, por amor al prójimo, que en el capítulo 8, versículo 9 en particular, le llama el débil. La base de la conducta cristiana es el amor, no es el conocimiento. Por lo tanto, no seáis tropiezo. La palabra tropiezo involucra aquí chocar con un obstáculo. Y nota lo que dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Particularmente, aquí realmente Pablo se refiere a un tipo específico de gentiles. No seáis tropiezo a los griegos, porque Corinto, recuerda, tiene que ver con lo que llamamos Grecia, ¿no? Es en esa sección del mundo en donde viven los corintios a los que les está hablando el apóstol Pablo. Entonces, fíjate, no hay que ser obstáculo ni a los judíos, ni a los griegos, ni a la iglesia. Es un asunto que involucra varias cosas. No solamente que piense mi hermano que está al lado, también que piense el vecino, también que piense el que se opone a mi religión. Es un asunto mucho más complejo que decir yo tengo conocimiento y yo soy fuerte y no me pasa nada. Y sobre todo entonces tiene que ver otra vez con el testimonio. Y decíamos ya en las lecciones anteriores que si no hay un buen testimonio, eso afecta a la misión. Como en el caso de la inmoralidad, es básicamente lo mismo. Y por eso Pablo va a usar también conceptos equivalentes para atender el caso de la inmoralidad que vimos la semana pasada y el caso ahora de la comida ofrecida a los ídolos. En el caso de la inmoralidad, Pablo dice glorificar a Dios en vuestro cuerpo. En el caso de los alimentos dirá hacerlo todo para la gloria de Dios. Porque glorificar a Dios es tanto renunciar a la inmoralidad como también a los alimentos ofrecidos a los ídolos y también renunciar a hacer el tropiezo. Todo eso tiene que ver con lo que Pablo está explicando aquí, estableciendo como principios que debieran regir la conducta. La palabra gloria, de hecho, es muy importante para Pablo. La va a mencionar 31 veces en estas dos cartas, en primera y segunda de los Corintios, 31 veces. Así que en cuanto a cartas y en cuanto a libros completos, es el libro o es la sección del Nuevo Testamento en donde más se busca la palabra gloria. A excepción de que si juntas el Evangelio de Juan y el libro de Apocalipsis, allí son más ocasiones en las que se menciona la palabra gloria. Pero en cuanto a epístolas en particular, nadie usa más que Pablo la palabra gloria, en este caso en las cartas a los Corintios. Por lo tanto, siendo que nuestras acciones pueden dar gloria a Dios o provocar sus celos, 10:22, es la persona de Dios quien se convierte en la norma principal para evaluar lo correcto o incorrecto de nuestra conducta. O lo diría de otra forma, es el amor que le tenemos a Dios lo que realmente se va a convertir en la norma principal para evaluar lo correcto o incorrecto de nuestra conducta. Si amamos a Dios, amaremos también a nuestro prójimo. Se le llame débil o se le llame de cualquier otra forma. Debo tener cuidado también con eso. Porque nuestro objetivo final, ustedes lo saben, nuestro objetivo como cristianos es agradar a Dios, no a nosotros mismos. Pablo es muy claro. Dejen de ir a esos lugares, dejen de hacer cosas que no tienen que hacer, dejen de dar un mal testimonio. Eso afecta y pone tropezadero a judíos, a los griegos y a los mismos de la iglesia. No se agraden a ustedes mismos. No se trata de decir yo conozco mucho y entonces yo puedo hacer lo que yo quiera. ¿Soy libre? Claro que somos libres, pero también eres libre de agradar a Dios. Él te dio esa libertad para que procures agradarlo siempre, para que glorifiques a Dios en tu vida, en tus acciones, con lo que haces y también con lo que dejas de hacer. Nuestro objetivo final como cristianos, insisto, es agradar a Dios y no a nosotros mismos. ¿Cómo está tu iglesia en este aspecto?
¿Realmente la gente en tu iglesia, los miembros de la iglesia, se preocupan más por agradar a Dios que agradarse a ellos mismos? ¿Realmente le interesa a la gente que asiste a tu iglesia el preocuparse por no ser tropiezo para el hermano, para el vecino y para aquel que ataca el adventismo? Lo que hacemos y dejamos de hacer habla, y a veces muy fuerte, del testimonio de quiénes somos. Los cristianos debemos ser aquellos que agradamos y glorificamos a Dios.